Nos encontramos con el ingeniero Juan Musi, director de estrategias de Cibanco, quien acaba de ofrecernos una conferencia respecto a cómo andan los mercados aquí en México y en el mundo. Bienvenido a Chihuahua, Juan. Siempre un placer estar aquí, me encanta Chihuahua, Héctor, gracias por venir y gracias por la entrevista. Y nos encanta escucharte porque vemos que tienes un conocimiento enorme de los mercados, tanto como Cibanco como porque el grupo es Somoza Musi. Sí, Héctor, gracias. Pues mira, la verdad es que esta es nuestra vocación, es nuestra pasión y pues estamos todo el día pendientes de los mercados. Obviamente hemos construido una visión propia tanto del mercado y de lo que puede pasar a nivel global, pero sobre todo ver cómo esto repercute en nuestra economía, en la economía nacional. Sí. Hablabas del petróleo y dices, bueno, pues tenemos una cobertura hasta final de año. ¿Qué va a pasar el año que entra? Porque el precio, si acaso hay un precio fijo o un precio de garantía, no va a ser superior a los $20, ¿o qué piensas tú? Sí, bueno, en el mejor de los casos podríamos volver a ver un rebote en los precios del petróleo, en el mejor de los casos. Creo que es un tanto cuanto optimista este pensamiento en el sentido de que pudiéramos volver a cerrar una cobertura incluso arriba de los $49 que sí se cerró en este 2016, pero gran parte de las acciones que hemos visto que se han tomado en torno a medidas de austeridad, recortes presupuestales, prepago de deuda, todas estas medidas pues tienen que ver con que ya se prevé que el 2017 viene muy difícil, ¿no? Y que esta cobertura, como bien comentas, termina a finales de este año. Entonces, hemos construido un escenario en el que sí vemos a la economía nacional pues con fuertes medidas de austeridad, sin embargo, no todo es malo. Hemos visto que el consumo ha mejorado, que el crecimiento puede llegar a ser de 2.5, en el que el precio de la mezcla mexicana en promedio podría quedar en $35, $37 en el mejor de los casos. Creo que es un escenario realista. Si esto ocurre, no veo un deterioro en las finanzas públicas, no veo un deterioro en la calificación de México, no veo un deterioro en la perspectiva en general de nuestro país y creo que es realista el pensar en $37 por barril, ¿no? Ahora, esto que te digo, si sí se deteriora mucho más y el promedio del precio del petróleo no se ubica en esos $37, si estuviera, por decir algo, debajo de 30, pues sí, nos va a obligar a hacer todavía más medidas de austeridad, más recortes. Ya lo comentaba yo ahorita en la conferencia, pues que no hay mucho margen para endeudar más a nuestro país. Definitivamente. Por otro lado, el crecimiento económico hablas de un 2.7%. En este año yo creo que el crecimiento puede ser muy parecido al año anterior, terminar cerca de 2.5%. En el mejor de los casos 2.7 puede ser el crecimiento. De hecho, el crecimiento del primer trimestre fue 2.7 enero-marzo, ¿no? Yo creo que más bien andaremos sobre 2.5, 2.4. Pero si la economía norteamericana no se deteriora y podría crecer a niveles de 2.2, 2.3 y de nuevo el precio del petróleo se estabiliza en los niveles actuales, creo que sí es realista pensar en un 2.7. ¿El dólar hasta dónde irá a llegar, Juan? Porque pensamos que ya pasó los 18.40, ¿verdad? Sin embargo, creemos que puede bajar, o como tú lo decías muy bien, puede bajar hasta los 16 y 20, 16.30, ¿no? Yo veo un promedio de tipo de cambio en los siguientes 6-7 meses, quizás sobre 17.50, 17.40, desde luego con volatilidad, Héctor, ¿no? Pasando por momentos por 18, pasando por momentos por 17 o 17.10. A mediano plazo, ya pensando más en el 2017, si nos ayuda la economía de Estados Unidos, si nos ayuda el precio del petróleo, y insisto, son ayudas muy realistas, no estoy pensando en un escenario extraordinario, y se promedia en el caso de la mezcla mexicana por arriba de los $40-45, creo que sí es factible ver en el 2017 un peso rompiendo los 17 pesos por dólar y de nuevo tener un promedio de 17.10, 16.90, 16.80. Si no hay una noticia extraordinaria que impulse al precio del petróleo por arriba de los $60, difícilmente lo podremos ver bajar de 16.50, ¿no? Pero la volatilidad va a estar presente. Está Estados Unidos, a qué velocidad va a subir las tasas, está China, que todavía levanta dudas acerca de su crecimiento económico, y también está, como hemos venido comentando, esta variable del petróleo,
que si bien ahora está transitoriamente en una relativa estabilidad, podría volver a deteriorarse y podría volver a mandarnos a 18.50 o a 19. Nuestro escenario es más bien promedios de 17.50, 17.40 para este año y una tendencia de apreciación hacia el 2017. El 2017. Aquí el ingeniero Saláez tiene alguna pregunta para ti, Juan. Claro que sí, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Buenos días de nuevo, ingeniero. Oye, bueno, a mí como inversionista, probable inversionista, me gustaría saber dónde coloco mi dinero. ¿Cuál es la historia de Cibanco brevemente? Bueno, la verdad es que nosotros hoy somos una empresa con apenas 1 año y medio de historia dentro de la historia de Cigrupo. Las estrategias de Cibanco por Somoza Musi es el resultado de una alianza o una asociación entre el propio grupo CI y Manuel Somoza y un servidor. Tenemos ya generando historia y rendimientos porque antes de salir al público tuvimos 1 año de gestión del portafolio, ¿no? Entonces tuvimos un 2014 en el que los rendimientos promedios estuvieron por el 7,5%. Tuvimos un 2015 difícil en donde las bolsas en general pagaron rendimientos negativos y nosotros en promedio pagamos el 4%. No es un gran rendimiento, pero cuando ves que los índices y que todos los mercados accionarios no solo no pagaron, sino que dieron un desempeño negativo, el 4 ya no es tan malo. Y bueno, pues este año tuvo un comienzo bien complicado, enero y febrero fueron muy difíciles, ya lo veíamos en la gráfica, pero ya a estas alturas del año le hemos dado la vuelta a un muy mal enero y un mal febrero y ya estamos otra vez sobre rendimientos del 4%, 4,5% en nuestro perfil moderado, ¿no? Que esto es mezclar 70% en renta fija y 30% en renta variable, acciones de México y el mundo. Es una tasa bastante atractiva. ¿A qué segmento va dirigido, qué segmento de prospectos va dirigido Cibanco? Hoy estamos enfocados en el banco, en la captación tradicional, tenemos pagarés como toda la banca y a partir de montos relativamente pequeños, es decir, a partir de 10,000 pesos. En el caso de las estrategias de Cibanco por Somoza Musi, que es este manejo un tanto cuanto más sofisticado y demás, lo ideal son clientes a partir de 500,000 pesos. Ok. Oye, ¿qué garantía tengo yo de no perder mis ahorros? Yo voy a invertir en Cibanco, pero ¿qué garantía tengo de no perder mis ahorros? Independientemente, por supuesto, de la volatilidad que puede tener una renta variable, pero ¿qué hay detrás de Cibanco para respaldar mis ahorros? Bueno, además de ser una institución regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que eso pues de alguna manera debe de dar mucha paz y tranquilidad, ¿no? El ser una entidad regulada y supervisada, todas las inversiones que nosotros hacemos son propiedades de nuestros clientes. Por ejemplo, si yo compro un bono del gobierno federal mexicano, un bono del gobierno federal norteamericano, a través del estado de cuenta mi cliente acredita la propiedad de esos títulos. Entonces, el compromiso de pago o el instrumento como tal es del gobierno federal mexicano para mi cliente, ¿no? En un escenario, ingeniero, en el que, por ejemplo, CI Estrategias decidiera cerrar sus puertas, no pasa absolutamente nada porque mis clientes son dueños de esos papeles gubernamentales o son dueños de esas acciones, de esas empresas. Por ejemplo, si hoy en el portafolio hay Alsea, Gruma, pero también hay Facebook o hay Delta Airlines, un poco la mezcla de acciones que veíamos ahorita, nuestros clientes son dueños en directo de estos títulos, tanto del gobierno como de estas empresas de tanto prestigio. Entonces, yo en resumen y volviendo a hacer una respuesta corta, diría la regulación y supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ofrecen una gran estabilidad y seguridad a los clientes y en segundo lugar, el que el estado de cuenta y la relación con las inversiones, la propiedad la acredita a través del estado de cuenta a mi cliente y el compromiso de pago es del gobierno federal para mi cliente, me explico, no hay un riesgo CI, ¿no? Es un riesgo más bien del gobierno federal. Por supuesto, gracias. Oye, así como me interesa, estoy hablando como inversionista en general, conocer la historia de Cibanco, me interesa también saber cómo es que me garantizas tener la mejor asesoría, porque hablabas de que relativamente la historia de Cibanco es corta, pero sus asesores, su gente, ¿cómo me garantizas que realmente estoy bien asesorado? Claro, no, eso es bien importante, ingeniero, ahorita que lo mencionas. Nosotros, de haber hecho esta alianza, tenemos relativamente poco, como te decía, Somoza Musi se une con Cibanco en agosto del 2014, ¿no? Apenas vamos para cumplir 2 años, pero la trayectoria, por ejemplo, de nuestro presidente,
Manuel Somoza es una persona que lleva más de 42 años en el medio financiero. Yo como director general pues tengo ya también 22 años dedicándome a hacer esto. Esto he hecho desde el primer día que trabajo, la administración de patrimonios y en general toda la estructura de analistas, de operadores de mercado y de asesores patrimoniales son gente que ha trabajado con Manolo y conmigo, pues en promedio traemos ya una antigüedad de mayor a 15 años, ¿no? Entonces es una empresa relativamente nueva, pero la experiencia y el prestigio de la gente que ahí laboramos, pues creo que es muy importante y ya tiene un par de décadas en promedio, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, salvo que tú tengas alguna pregunta adicional, no sé si tengas algún mensaje final que darle a nuestro auditorio. Bueno, pues nada, agradecerles como siempre, me gusta mucho, les decía Héctor, ingeniero, estar aquí en Chihuahua. Yo veo y siento que la economía nacional se está moviendo bien. Yo me muevo mucho a lo largo y ancho del territorio nacional, platico con muchos empresarios que hacen distintas actividades y encuentro un ambiente, es decir, el ambiente generalizado lo oigo mucho más pesimista que cuando platico uno a uno, ¿no? Y me llevo una muy buena impresión también de la economía local, de la economía en Chihuahua. Y yo estoy relativamente optimista con México. Creo que se nos ha convertido un poco un deporte nacional el pesimismo y el hablar mal, pero yo me quedo con este buen sabor de boca de un primer trimestre de 2.7, como ya decía, y hacia adelante, insisto, si no se nos deterioran estas variables que desafortunadamente no podemos separar, yo creo que podemos volver a tener un año de 2.5, 2.7, que no es malo, ¿no? Y bueno, pues todas estas medidas de austeridad y demás que no nos gustan, créanme, son medidas para mantener finanzas públicas sanas, que hoy es prioritario, ¿no? Entonces, yo estoy optimista con el pronóstico reservado de que el petróleo, China y Estados Unidos pues no descompongan mucho el entorno global. No nos den una mala sorpresa. Bueno, pues nos devuelves un poco la confianza que ya, como tú bien dices, ya se nos había hecho un deporte nacional el ser pesimistas. Te agradecemos mucho que nos hayas devuelto la confianza, Juan, y eres siempre bienvenido aquí a Chihuahua. Muchísimas gracias, Héctor, señor Salais, muchísimas gracias de verdad. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Héctor. Gracias.